Bienvenidos a Iglesia en Casa Milén. Gracias por unirte a nuestra celebración. En unos minutos estaremos contigo y seremos luz en las naciones. Hola iglesia, feliz día. Yo te invito a que tú te pongas sobre tus pies y vamos a adorar al Señor con todo lo que somos. Así que yo te invito a que tú le des la bienvenida al Espíritu Santo con el mejor de los aplausos. Y vamos a adorar al Señor con todo lo que somos. ¿Qué? Oh, yeah, 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 oh, yeah, yeah, yeah. Jesús, ¿cómo te puedo ocultar si tu presencia
Así es, Señor. Toda nuestra vida te la dedicaremos a ti, Jesús, y vamos a alabarte por siempre, Señor. Vamos fuerte esas palmas, iglesia. Eres Dios, nos levantamos hoy, cantaremos, alabaremos y jamás nada nos detendrá. Eres digno de toda gloria. Oh, no hay como tú, Dios, reinas por siempre. Sobre todo, Señor, nadie como tú, nadie como tú. A ti, por siempre te alabaré. Día y noche gloria yo te daré. Por siempre te alabaré. Sí. Amor sin fin, luz antes que el sol. Tu gloria es eterna sin parar. No terminará la creación hoy te canta. Oh, no hay como tú, Dios, reinas por siempre. Sobre todo, Señor, nadie como tú, nadie como tú. A ti, por siempre te alabaré. Día y noche gloria yo te daré. Por siempre te alabaré. A ti, por siempre te alabaré. Día y noche gloria yo te daré. Por siempre te alabaré. Sí. Te levantamos, te damos nuestro amor por todo lo que haces, Dios. La gloria te daré. Te levantamos, te damos nuestro amor por todo lo que haces, Dios. La gloria te daré. A ti, por siempre te alabaré. Día y noche gloria yo te daré. Por siempre te alabaré. A ti, por siempre te alabaré. Día y noche gloria yo te daré. Por siempre te alabaré. A ti. Qué agradable es disfrutar su presencia en cada uno de nuestros hogares, con toda nuestra familia. Lo que Dios ha establecido desde el inicio. Quiero invitarte de donde estás, en tu casa, en tu hogar, que puedas cerrar tus ojos un momento y decirle gracias, Padre, por tu presencia. Gracias porque nos permites conectarnos contigo en todo momento, Señor. Y aquí está toda tu iglesia, toda tu esposa esperando por ti, anhelando tu presencia, anhelando, Señor, que derrames de tu presencia sobre cada hogar, cada familia, Señor, que está aquí conectada con nosotros. Que tú ahí donde estás puedas levantar tus manos y creer en el poder sobrenatural de Dios. Que Él es tan poderoso para hacer que toda pandemia
sea quitada. Él es tan poderoso para devolver la economía en tu país. Él es tan poderoso para restaurar tu hogar. Él es tan poderoso para levantar tu vida espiritual. Y tú vas a empezar a creer. Y tú vas a empezar a levantarte en fe de que el Espíritu Santo de Dios está obrando a favor tuyo. Él es el principio y Él es el fin. Y por Él y para Él fueron hechas todas las cosas. Solamente basta creer. Vamos, iglesia, levántate en ese nivel de fe. Porque dice la palabra de Dios que sin fe es imposible agradar a Dios. Este es el tiempo de creer. Tú fuiste el verbo en el principio, unigénito de Dios, el misterio de tu gloria revelado en tu amor. Cuán hermoso su nombre es, cuán hermoso su nombre es, el nombre de Jesús. Mire, cuán hermoso su nombre es, nada se iguala a él. Cuán hermoso su nombre es, no hay otro nombre. Dejaste el cielo por salvarme, me viniste a rescatar. Oh, mi transgresión tú perdonaste, nada nos separará. Majestuoso su nombre es, majestuoso su nombre es, el nombre de Jesús. Mire, majestuoso su nombre es, nada se iguala a él. Majestuoso su nombre es, no hay otro nombre. Majestuoso su nombre es, no hay otro nombre. Déjate abrazar por el amor del Padre. Porque dice su palabra, y aquí yo te atraigo con lazos de amor. Lazos de amor que se llevan de tu vida todo temor en el nombre de Jesús. Lazos de amor que se llevan de tu vida toda depresión en el nombre de Jesús. Se rompen cadenas. No hay otro nombre igual, mi Jesús. La muerte venciste, el velo partiste, la tumba vacía ahora está. Los cielos declaran, tu gloria proclama, resucitaste en majestad, inigualable, incomparable, hoy por siempre reinarás. Tuyo es el reino y tuya es la gloria, tuyo el poder y autoridad.
Padre, gracias porque el poder de Dios se ha derramado en tu casa y en tu vida en esta misma hora. Señor, honramos tu presencia y te glorificamos en todo momento. Sí, Señor, porque ¿a qué otro nombre proclamaremos sino al tuyo, Dios? Confiamos en tus promesas, Señor. Confiamos en que harás, Dios, tus milagros una vez más, Rey. Ven y muéstranos cómo tú obras, Dios. Muros rodeando estoy. Pensé que caerían hoy, pues nunca me has fallado, Dios. La espera terminará. Sé que has vencido ya, pues nunca me has fallado, Dios. En ti confiaré, tu promesa sigue en pie, tú eres fiel. Confiado andaré, en tus manos estaré, siempre has sido fiel. La noche acabará, tu palabra se cumplirá. Mi corazón te alabará. Cristo mi Salvador, cúbreme con tu amor. Mi corazón te alabará. En ti confiaré, tu promesa sigue en pie, tú eres fiel. Confiado andaré, en tus manos estaré, tú eres fiel.
confiaré, tu promesa sigue en pie, tú eres fiel. Confiado andaré, en tus manos estaré, tú eres fiel. En ti confiaré, tu promesa sigue en pie, tú eres fiel. Confiado andaré, en tus manos estaré, siempre has sido fiel. Tú siempre. Toda nuestra vida, Señor, has sido fiel. Por eso te adoramos, por eso te glorificamos y por eso declaramos tu nombre a las naciones, Dios. Te bendecimos y te... Hola iglesia, Dios les bendiga. Qué bueno es estar acá hoy miércoles, un miércoles de mucha bendición, que yo sé que Dios va a hablar a tu vida y a tu corazón. Y yo te invito en esta hora que tú prepares este tiempo para que puedas recibir de la palabra del Señor. Y a todas las personas que están conectadas, un saludo y un caluroso abrazo. Yo quiero invitarles en esta hora, que usted de pronto me está viendo por primera vez en esta transmisión. Te invito a que no te distraigas y que puedas concentrarte a lo que Dios quiere hablar para tu vida. Amén. Y antes de iniciar este tiempo, quiero que le demos la bienvenida al Espíritu Santo. Padre Celestial, en esta hora te damos gracias, te bendecimos, Señor, y te glorificamos. Gracias por este tiempo. Gracias, Espíritu Santo de Dios, por nuestras vidas. Te damos la bienvenida en esta hora, Señor. Hoy declaramos, Padre Celestial, que tú restauras nuestra familia, tú restauras, Espíritu Santo de Dios, nuestras finanzas, tú restauras nuestra familia, nuestro hogar, Padre Celestial. Lo declaramos en el nombre de Jesús. Padre, gracias por tu restauración. Gracias, Espíritu Santo de Dios, por lo que tú has hecho en nuestras vidas, Padre Celestial, y por lo que seguirás haciendo, Señor. Este es el legado, Padre Celestial, tu herencia. Quiero recibir de ese legado y esa herencia, Señor. Quiero continuar con ese legado. Padre, te doy muchas gracias. Te bendecimos en esta hora. Yo te invito a que tú puedas glorificar a Dios, que tú puedas decirle al Señor: Señor, hoy yo te adoro con todo mi corazón, porque estoy dispuesto a adorarte, estoy dispuesto a exaltarte. Estoy dispuesto a alabarte, Señor, con todo mi corazón, Espíritu Santo de Dios. Tú eres grande y tú eres maravilloso, Padre Celestial. Yo te voy a exaltar, Dios mío, en medio de este pueblo. Yo te voy a exaltar, Dios, en medio de esta familia, de este hogar. Tal vez tengas una familia que no conozca a Dios, pero si tú eres una persona que adora y exalta a Dios en medio de ese hogar, en medio de esa familia, tu familia va a conocer a un hijo de Dios y va a querer buscar de Dios, ir a inclinarse al Señor, a recibir a Cristo en su corazón, el amor de Dios en su corazón. Y yo te invito en esta hora que tú puedas orar por ese familiar, aquel familiar que de pronto ha estado apartado, tal vez ese familiar que no ha conocido de Dios, que tú puedas orar por él. Levantes esa oración en el nombre de Jesús. Hoy, Espíritu Santo de Dios, yo declaro en el nombre poderoso de Jesús de Nazaret que tú, Espíritu Santo de Dios, vas a librar mi familia, Señor. Hoy oro por esa persona, hoy oro tal vez por ese padre, por esa madre, por ese esposo, por esa esposa, por esos hijos, por esos primos, por esos hermanos, por esos tíos, Señor, por mi prójimo, Padre Celestial, para que seas tú hablando, abriendo esos ojos espirituales, Espíritu Santo de Dios. Te agradecemos en esta hora, te bendecimos y te glorificamos, Señor, en el precioso nombre de Jesús. Amén y amén. Que me puedas acompañar a Primera de Reyes, capítulo 18. Primera de Reyes, capítulo 18, en el versículo 20. Y hoy quiero compartir una palabra poderosa que lo he titulado La restauración del manto sacerdotal. La restauración del manto sacerdotal. Y qué necesario es que nosotros podamos restaurar ese manto de autoridad, ese manto de realeza, ese manto de que
Nosotros somos líderes de que Dios nos dio el poder y la autoridad, ¿sí? Como lo dice Hechos capítulo 1 versículo 8, y recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, ¿sí? Vamos a restaurar ese manto, ese sacerdocio. Dice Primera de Reyes capítulo 18 versículo 20, dice: entonces Acab convocó a todos los hijos de Israel y reunió a los profetas en el monte Carmelo, y acercándose Elías a todo el pueblo dijo: ¿hasta cuándo claudicaréis vosotros entre dos pensamientos? Si el Señor es Dios, seguidle, y si Baal, y en pos de él. Y el pueblo no respondió palabra. Y Elías volvió a decir al pueblo: solo yo he quedado profeta del Señor, mas de los profetas de Baal hay 450 hombres. Désennos pues 2 bueyes y escojan ellos uno y córtenlo en pedazos y pónganlo sobre la leña, pero no pongan fuego debajo. Y yo prepararé el otro buey y lo pondré sobre la leña y ningún fuego pondré debajo. Invocad luego vosotros el nombre de vuestros dioses, y yo invocaré el nombre del Señor, y el Dios que respondiere por medio del fuego, ese sea Dios. Y todo el pueblo respondió diciendo: bien dicho. Entonces Elías dijo a los profetas de Baal: escogeos un buey y preparadlo vosotros primero, pues que sois los más, e invocad el nombre de vuestros dioses, mas no pongáis fuego debajo. Y ellos tomaron el buey que les fue dado y lo prepararon, e invocaron el nombre de Baal desde la mañana hasta el mediodía, diciendo: Baal, respóndenos. Pero no había voz ni quien respondiese. Entre tanto ellos andaban saltando cerca del altar que habían hecho. Y aconteció al mediodía que Elías se burlaba de ellos, diciendo: gritad en alta voz, porque Dios es. Quizá está meditando o tiene algún trabajo o va de camino, tal vez duerme y hay que despertarle. Y ellos clamaban a grandes voces y se sajaban con cuchillos y con lancetas conforme a su costumbre, hasta chorrear la sangre sobre ellos. Pasó el mediodía y ellos siguieron gritando frenéticamente hasta la hora de ofrecer el sacrificio, pero no hubo ninguna voz, ni quien respondiese, ni escuchase. Entonces dijo Elías a todo el pueblo: acercaos a mí. Y todo el pueblo se le acercó, y se arregló el altar para el Señor, que estaba arruinado. Mire esta parte que me gusta mucho, lo que Elías hizo en medio de todos estos profetas de Baal. Dice: y todo el pueblo se le acercó, y él arregló el altar del Señor, que estaba arruinado. ¿Sí? Y tomando Elías 12 piedras conforme al número de las tribus de los hijos de Jacob, el cual había sido dada palabra del Señor, diciendo: Israel será tu nombre. Edificó con las piedras un altar en el nombre del Señor. Después hizo una zanja alrededor del altar en que cupieran 2 medidas de grano. Preparó luego leña y cortó el buey en pedazos y lo puso sobre la leña. Y dijo: llenad 4 cántaros de agua y derramadla sobre el holocausto y sobre la leña. Y dijo: hacedlo otra vez, y otra vez lo hicieron. Y dijo aún: hacedlo la tercera vez, y lo hicieron la tercera vez. De manera que el agua corría alrededor del altar, y también se había llenado de agua la zanja. Cuando llegó la hora de ofrecer el holocausto, se acercó el profeta Elías y dijo: Señor Dios de Abraham, de Isaac y de Israel, sea manifiesto que tú eres Dios de Israel, y que yo soy tu siervo, y que por mandato tuyo he hecho todas estas cosas. Respóndame, Dios, respóndeme, para que conozca este pueblo que tú, oh Dios, eres el Dios, y que tú vuelves a ti el corazón de ellos. Entonces cayó fuego de Dios y consumió el holocausto, la leña, las piedras, el polvo, y aún lamió el agua que estaba en la zanja. Viéndolo todo el pueblo se postraron y dijeron: el Señor es el Dios, el Señor es el Dios. Entonces Elías le dijo: prended a los profetas de Baal para que no escape ninguno. Y ellos los prendieron, y los llevó Elías al arroyo de Sison, y allí los degolló. Amén. Tremendamente como este hombre enfrenta a estos profetas de Baal. Y sabemos que el pueblo de Israel era un pueblo que era muy, muy idólatra. En ese tiempo estaba reinando Acab y su esposa Jezabel, y sabemos que estos 2 personajes querían llevar al pueblo de Israel, mejor dicho, al sacrificio de los ídolos,
a la inmundicia sexual, quería matar a los profetas de Dios, ¿sí? En este caso Jezabel, que quería matar al profeta de Dios, y vemos cómo esta historia, esa confrontación que hubo, y lo que más me sorprendió es que Elías restauró el altar, ¿sí? Porque esos dioses, todo esto lo que estaban haciendo el pueblo de Israel, había arruinado el altar, ¿sí? Y como muchas veces nosotros como hijos de Dios debemos restaurar cosas en nuestra vida, y no solamente en nuestra vida, sino que hay que restaurar ese altar, hay que restaurar tu familia, hay que restaurar tus finanzas, hay que restaurar muchas cosas en tu vida, porque tú eres la persona que Dios eligió como sacerdote para dirigir, y a veces nos falta ese manto de autoridad. Mire, el sacerdocio es aquella persona que ora e intercede, que presenta sacrificio. ¿Sí? Los sacerdotes eran los asignados de presentar sacrificio por los pecados del pueblo, tenían esa responsabilidad, ¿sí? Y mire, un sacerdote es una persona que ora, que intercede, es una persona que tiene comunión con Dios, y eso es importante, tiene una responsabilidad con Dios a favor del pueblo. Tiene una responsabilidad. Jesús es reconocido como el sumo sacerdote, según lo que dice Hebreos capítulo 9 en el versículo 11. Dice: pero estando ya presente Cristo, el sumo sacerdote de los bienes que han venido por medio del más amplio y perfecto tabernáculo, no hecho de manos, es decir, no de esta creación, entró una vez para siempre en el lugar santísimo, logrando así eterna redención, ya no mediante sangre de machos, cabríos ni de becerros, sino mediante su propia sangre. Entonces Jesús, el sumo sacerdote, ya no se necesitaba de esos machos cabríos que los sacerdotes sacrificaban por el perdón de los pecados del pueblo, sino que ya Jesús fue Él mismo el que se sacrificó como ese cordero, ¿sí? Entonces, el entender nuestro sacerdocio, el entender nuestra responsabilidad y saber el manto que nosotros llevamos y que nos delegó el Señor. El manto, el uso del manto podía significar autoridad, realeza, un líder, un mentor. Elías usó este manto para indicar el hecho que él representaba la más alta autoridad, la más alta autoridad. Y escúcheme, vemos muchos hijos de Dios que usaron ese manto. Usted puede leer la Biblia, si usted lee la Biblia, vemos a un Elías que usó el manto. Y no solamente Elías, Eliseo fue por ese manto que tenía Elías, ¿sí? Ese poder y autoridad que tenía el manto de Elías. Y ahora también Jesús usaba un manto, ¿sí? Usó un manto, ese mismo manto que fue la mujer del flujo que tocó y fue sana al mismo instante. Entonces vemos ese manto que muchas veces nosotros como hijos de Dios nos hemos quitado. Ese manto que Dios te dio, ese manto de compromiso, ese manto de autoridad, ese manto de responsabilidad, muchos de nosotros como hijos de Dios nos lo hemos quitado. La persona que obtenga este manto tiene disciplina. ¿Y sabe dónde tiene disciplina? En la oración. Es un problema cuando el sacerdote, ¿sí? Cuando el sacerdote, el que Dios delegó como sacerdote en su casa, no ora, no tiene una comunión con Dios. Es increíble eso, porque si no tiene una comunión con Dios, entonces estás edificando no en la roca, y va a ser un hogar que tiende a acabarse, un hogar que tiende a destruirse, un matrimonio que tiende a acabarse, a destruirse, ¿sí? Tú no te puedes quitar ese manto, no puedes renunciar a tu manto, ¿sí? En la oración es muy importante que nosotros seamos personas de oración, ¿sí? También en la lectura de palabra.
La disciplina en la lectura de la palabra. Dice la palabra del Señor en Oseas 4:6. Mi pueblo se perdió porque le faltó conocimiento. Mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Por cuando desechaste el conocimiento, yo te echaré del sacerdocio, y porque olvidaste la ley de tu Dios, también yo me olvidaré de tus hijos. Mire, nosotros no nos podemos quedar sin el conocimiento de Dios. No nos podemos quedar sin el conocimiento de Dios. En la lectura de la palabra, una persona cuando ora, por ejemplo, una persona cuando está orando, ¿sí?, dice que ora mucho, pero no tiene palabra de Dios. Listo, está bien que oremos y Dios nos respalde y el Señor nos enseña a orar y tenemos que orar. Pero en una guerra espiritual, por ejemplo, cuando tú vas a guerrear espiritualmente, ¿cómo te vas a defender si no tienes palabra? No tienes palabra. Jesús se defendió con palabra. Él venía orando y ayunando, y en el momento que quiso tentarlo el enemigo, Él lo enfrentó con palabra. Es importante tener nuestra responsabilidad en la oración y en la lectura de palabra. Es un adorador en espíritu y en verdad, según lo que dice Juan 4:23. Un adorador en espíritu y en verdad. La persona que tiene el manto sacerdotal es una persona que adora en espíritu y en verdad. Es una persona que a pesar de las dificultades, que a pesar de las luchas adora, que a pesar de las tentaciones va a adorar a Dios, que a pesar de las maquinaciones del enemigo, las cosas que el enemigo te quiere mandar, va a adorar a Dios, siempre va a adorar a Dios. Es una persona que adora en medio del desierto, no solamente cuando está feliz, sino también cuando llega la tristeza, cuando llegan las pruebas, adora. Es tremendo lo que el manto sacerdotal que tenía Elías, el legado impresionante que dejó en Eliseo, por ejemplo. Este hombre era un profeta de Dios, es un hombre de Dios. No le tuvo miedo a enfrentar estos profetas de Baal. Imagínese usted reconociendo la historia, que usted se acuerde de la historia. Imagínese todos esos profetas de Baal cortándose con cuchillos para que su Dios se manifestara. Pero solamente Dios se puede manifestar en fuego. Solamente Dios se puede manifestar en tu vida. Solamente Dios se puede manifestar en tu casa. Solamente Dios se puede manifestar en tu familia, en tu hogar. Que yo te digo que si hay una enfermedad, la manifestación de Dios va a quitar toda enfermedad. Si hay alguna maldición, cualquier atadura que te ha estado acabando por todo este tiempo, entonces la gloria de Dios, la manifestación de Dios te va a hacer libre en el nombre de Jesús. Solamente Dios. Y yo te hago una pregunta. Impresionante el manto sacerdotal que tenía Elías. Me parece increíble. Fue de mucho desafío. Era tremendo. Yo te hago una pregunta a ti. ¿Tú cómo quieres ser reconocido? ¿Tú cómo quieres ser reconocido? ¿Cuál es el legado que tú le vas a dejar a tus hijos? ¿Cuál es el legado? Tú que eres líder, ¿cuál es el legado que le dejarás a los que te siguen? Tú que eres empresario, ¿cuál es el legado que dejarás a tus empleados? Porque yo digo que muchos padres de familia, créame, renuncian a su manto sacerdotal y lo que hacen es criar hijos en desobediencia. ¿Cómo quieres tú ser reconocido como padre? ¿Cómo quieres ser reconocido? ¿Cómo quieres ser reconocido realmente, así como tú eres, como el padre que tú eres para tus hijos? ¿Cómo quieres ser reconocido tu madre? ¿Cómo quieres que tus hijos te reconozcan? ¿Cómo quieres que más adelante tus hijos hablen de ti? Si tus hijos más adelante van a decir, mi papá fue de ejemplo. Más adelante tus hijos van a decir, mi papá fue de desafío. O tus hijos van a decir, no, mis papás nunca me educaron. De hecho, mis papás me abandonaron. De hecho, mis papás nunca me dejaron herencia. Ya sabes, te digo algo. Aquella persona que restaura, aquella persona que tiene el manto sacerdotal, deja una herencia en sus hijos. Deja herencia en sus hijos. Porque yo te quiero decir algo. Elías se preocupó por el pueblo. Elías se preocupó por la adoración del pueblo. Elías se preocupó por
esa presencia del Señor en el pueblo. Porque esta gente, Acab, Jezabel, estaban queriendo destruir al pueblo de Dios, metiendo brujería, hechicería, pasiones desordenadas. Querían matar, había violencia, asesinato, querían meter todo esto en el pueblo. Pero Elías, un profeta, el único que había quedado en ese momento, clamó a Dios con todo su corazón, clamó a Dios para que Dios se manifestara, para restaurar el altar. Pero algo que hizo Elías primeramente, el manto sacerdotal tiene que inspirar a la gente que te siga. Tú tienes que tener en cuenta, antes de que el primer punto, tú tienes que tener en cuenta que el manto sacerdotal tiene que inspirar a la gente a que te siga. El manto que tú tienes sacerdotal tiene que inspirar a los tuyos para que te sigan. Que el manto sacerdotal que tú tienes tiene que inspirar a tus hijos para que te sigan el mismo ejemplo y el mismo legado que tú tienes. Y ¿sabes algo? Para restaurar el manto sacerdotal, primero lo que tú tienes que hacer es restaurar el altar. ¿Hace cuánto la presencia de Dios no está en tu casa? ¿Hace cuánto la presencia de Dios no está en tu hogar? ¿Hace cuánto la presencia de Dios de hace rato se ha ido de tu casa? ¿Hace cuánto? Y ni siquiera te has dado cuenta. La presencia de Dios es muy necesaria en nuestro hogar. La presencia de Dios es muy necesaria en nuestra familia. Porque yo te quiero decir algo, iglesia. Si la presencia de Dios no está en nuestra casa, si la presencia de Dios no está en tu matrimonio, no está en tu familia, créeme que si no está la presencia de Dios, entonces será un hogar, será una familia que va a destruirse, que se va a perder. Como dice la palabra, mi pueblo se perdió porque le faltó conocimiento. Si no está la presencia de Dios, entonces no hay altar. Donde no hay altar, no hay presencia de Dios. ¿Cuántas veces hemos dicho que nosotros como hijos de Dios debemos restaurar el altar? ¿Cuántas veces hemos dicho que nosotros como hijos de Dios debemos restaurar el altar en nuestra familia y en nuestro hogar? Y sabes que el altar que hacían anteriormente era como una roca, una piedra. Allí se colocaba el cordero, el cabrito, bueno, todo el que se iba a sacrificar en ese momento. ¿Sí? Mire, se hacía con especie una piedra, una roca. ¿Quién es la roca? Cristo. ¿Sabes que hay que restaurar el altar en tu casa? ¿Sabes que hay que restaurar el altar en tu familia? Hay gente que se pregunta, bueno, ¿y por qué en mi matrimonio me va mal? Empecé mi matrimonio y desde que inicié mi matrimonio llevo 5 años donde mi matrimonio no va muy bien. ¿Sabes qué es lo que pasa? Hay que restaurar el altar. Llevamos mucho tiempo llevando una familia así, llevando un desorden en nuestra familia, hay desorden en nuestro hogar. ¿Por qué? Porque hace falta un altar, porque hace falta que tú restaures el altar. Y tú como hijo de Dios, hombre, a ti te digo, Dios te colocó a ti como sacerdote. Tú eres el que tiene que dar el ejemplo de oración en la casa. Tú eres el que tiene que dar el ejemplo en la casa. Si hay una ley, tú primero tienes que cumplirla para que así tu esposa y tus hijos te sigan. Pero es impresionante que padres de familia, esposos irresponsables, realmente no entiendan lo que es el manto sacerdotal, no entiendan lo que es la autoridad en la casa. No entienden lo que es la autoridad, no entienden lo que es el significado del hogar, no entienden lo que es el significado de la familia. Tú no puedes sobrellevar una familia solo, hijo. Tú no puedes sobrellevar una familia tú solito. Tú tienes que sobrellevarla solamente a través de la presencia de Dios. Si la presencia de Dios, si tú no eres responsable de que la presencia de Dios esté en tu casa, tu familia no va a marchar. ¿Dónde está tu legado? ¿Dónde está ese sacerdocio? ¿Dónde está el manto? Dios te dio un manto. Dios te equipó, Dios te dio los instrumentos,
Dios te dio la capacidad para que tú dirijas. Dios te dio la capacidad para que tú puedas hacer que funcione ese hogar, hacer que funcione ese matrimonio, hacer que funcionen tus finanzas. A veces te preguntas, ¿por qué mis finanzas no funcionan? ¿Por qué mi empresa no funciona? ¿Por qué donde yo trabajo no veo como que la prosperidad? Falta el altar, falta la presencia de Dios, falta la intimidad, falta adoración en la casa, falta adoración en ese hogar. Qué rico ver un hogar donde la familia está adorando. Qué rico ver una familia donde hacen un altar familiar, porque ni siquiera hacen un altar familiar. ¿Hace cuánto tú no oras con tu familia? ¿Hace cuánto tú no coges a tu esposa, a tus hijos y dices, bueno, vamos a orar, hijos, vamos a orar, vamos a dar una palabra de Dios? ¿Sabe? En el momento en que tú tengas problemas con tu pareja, el diálogo es muy necesario y tú puedes restaurar esos problemas en medio del altar. En medio del altar, ese altar familiar, restaurarlo. Pero yo te quiero decir algo, antes de hacer un altar familiar, primero tú tienes que restaurar el altar de tu vida. El altar de tu vida. Hay gente que no ora. Yo no sé cómo esposos o padres de familia pretenden llevar un hogar si no oran, si no buscan de Dios en las madrugadas, porque es en las madrugadas, no es de noche, es en las madrugadas. De noche vas a orar también, pero agradeciendo a Dios por todo lo que Él hizo y lo que te ha dado. Pero en las madrugadas, yo te quiero decir algo, iglesia, en las madrugadas es donde tú encuentras a Dios y lo vas a hallar fácilmente, como lo dice la palabra de Dios. De madrugada lo vamos a hallar, porque estás colocando primero a Dios en todo. Una persona cuando tiene su altar restaurado es una persona que sabe, un padre de familia, un esposo que sabe que primero es Dios, y toda la familia tiene que saber que primero es Dios. Se le debe respeto a ese hombre que tiene ese manto sacerdotal. Tú no puedes seguir así, tú tienes que continuar con la palabra de Dios, enseñando y educando a tus hijos a través de la palabra de Dios, educando tu matrimonio a través de la palabra de Dios, con oración y lectura. Que la presencia de Dios nunca falte en casa, que la presencia de Dios, porque hay personas que mantienen enfermas, familias que mantienen enfermas, se estrenan todo tipo de enfermedad, precisamente porque falta presencia de Dios en la casa. Porque los hijos mantienen en rebeldía, falta presencia de Dios en la casa. No se sujetan a ti porque falta presencia de Dios en la casa. Y tú eres responsable, tu padre y tu madre, eres responsable de que el altar se restaure. Tú eres responsable que la presencia de Dios vuelva, que la presencia de Dios esté contigo, que la presencia de Dios esté con tu familia. Restaura el altar. Necesitamos restaurar el altar. El altar es un lugar de la manifestación de Dios, donde su presencia se manifiesta de diferentes maneras, pero más comúnmente como fuego, con fuego. Fue en un altar que Noé celebró el fin del diluvio y el comienzo de una civilización. Fue en un altar que Abraham demostró a Dios ser obediente hasta el extremo. Fue en medio de un altar que Jacob celebró una nueva etapa para su vida después de tener un encuentro con Dios. Fue en medio de un altar que Moisés celebró la victoria sobre Amalek. Fue por medio de un altar que Gedeón celebró su encuentro con Dios. Por esto y por muchos hombres y mujeres de Dios en la Biblia, el altar representó sacrificio, gratitud, entrega, celebración, un nuevo comienzo, un nuevo pacto, consagración. Mire lo que significó. Mi pregunta es, ¿esto está en tu hogar? Sacrificio, gratitud. ¿Hay gratitud en tu hogar? ¿Hay gratitud en tus hijos? ¿Hay gratitud en ti, hombre de la casa? ¿Hay gratitud en tu vida? ¿Hay entrega? ¿Hay ese nuevo pacto? ¿Está restaurado ese nuevo pacto? Debemos restaurar nuestro nuevo pacto. Debemos restaurar el pacto que nosotros hicimos con Dios. Ese nuevo pacto. Hay consagración, hay integridad,
hay santidad, porque yo te digo, si hablamos de restaurar el altar, es que en mi casa va a haber santidad. En mi casa yo no voy a permitir el pecado. En mi casa yo no voy a permitir la fornicación de mis hijos. En mi casa yo no voy a permitir la desobediencia y mucho menos la rebeldía. En mi casa yo no voy a permitir otros dioses. El único Dios que se va a adorar en esta casa va a ser el Dios eterno, el creador de este universo, el Rey de Reyes y Señor de Señores. Es el único. Es el único. Sacrificio, gratitud, entrega, un nuevo comienzo para tu hogar, un nuevo pacto para tu hogar, para tu casa, para ese altar. El hogar, ahí está tu altar. En tu matrimonio tiene que estar tu altar. En tu vida tiene que estar el altar restaurado. Y a veces nosotros tenemos ese altar arruinado. Tenemos el altar arruinado. Segundo, reconoce tu identidad. Segundo, reconoce tu identidad. Si quieres restaurar, para la restauración de ese manto sacerdotal debemos reconocer nuestra identidad. ¿Sabe? Elías sabía quién era. Elías sabía quién era. Y sabía tanto quién era que fue seguro a confrontar a los profetas de Baal. No tuvo miedo. No tuvo temor. Los enfrentó. Y eran 450 con él solito. Bueno, y con Dios obviamente. Pero con Dios basta. ¿Tú te has dado cuenta de tu identidad? ¿Tú sabes realmente quién eres, mujer? ¿Tú sabes realmente quién eres, hombre? ¿Tú sabes quién eres? Porque yo te digo algo, a los hombres, a muchos hombres, les falta restaurar esa autoridad. Autoridad en la casa. Autoridad en la casa. Hay matrimonios donde la mujer es la que manda. Hay matrimonios donde la mujer es la que habla, la que dice y es que la que toma las decisiones. No, señor, la mujer va a opinar, la mujer te va a ayudar, ella es una ayuda idónea. La mujer te va a ayudar a tomar la mejor decisión, pero tú tienes la última palabra, tú tomas la decisión. Eso sí, si tú tienes una comunión con el Espíritu Santo, tú vas a tomar la mejor decisión de tu vida. Vas a tomar la mejor decisión. Pero ese cuentico de que hasta los hijos le piden permiso al papá. Papá, ¿será que puedo salir? Va, dígale a su mamá. ¿Cómo así? ¿Cómo así que dígale a su mamá? O sea, usted es el sacerdote, mijo. En usted está la decisión. Eso sí, diferente sería que la mamá diga, no, vaya, dígale a su papá. Eso es muy diferente, porque una mujer cuando hace eso reconoce la autoridad en la casa. Pero hay mujeres que no reconocen la autoridad en la casa. Hay mujeres que son insujetas. Hay mujeres que hacen lo que quieren. No, yo hago lo que quiero y yo tomo mis propias decisiones. De hecho, lo que yo gano, yo lo manejo y él maneja su dinero. Para nada, que él pague todo. Pero yo tomo mis propias decisiones. Eso es problema mío. Entonces la mujer sale, hace lo que quiere, de aquí a allá, manda al esposo, pone autoridad. ¿Por qué muchas veces pasa eso? Porque tú, hombre, no te has colocado tu manto sacerdotal. ¿Dónde está el manto de autoridad que Dios te ha dado? Porque yo te digo algo, a ti, mujer, Dios también te dio un manto de autoridad, pero ese manto de autoridad no es para manipular a tu esposo, no es para manejar a tu esposo, sino para que los demonios inmundos no entren a tu casa, para que la enfermedad no entre a tu casa, para que no toque a tus hijos en el nombre de Jesús. Una mujer tiene que ser guerrera, una mujer guerrera. El enemigo le tiene que dar miedo a una mujer cuando ora. Imagínese, si usted puede recordar cuando Satanás, en el momento en que el hombre y la mujer pecan, Adán y Eva, Satanás a la que primero cogió fue a la mujer, a Eva, porque sabía el potencial que había ahí en ella, sabía la identidad que había en ella, porque es una mujer guerrera, porque las mujeres son guerreras. Las mujeres, créame, mujeres, si usted me está escuchando aquí, el enemigo le tiene miedo a la mujer. Le tiene miedo.
le tiene temor, le tiene miedo a una mujer. Cuando tú te levantas en oración, tú no vas a permitir que ninguna cosa inmunda entre a tu hogar. No vas a permitir que la pobreza entre a tu hogar. Obviamente, tu marido, tu esposo, el padre de la casa, obviamente tiene que estar orando. Tiene que ser un desafío para tu vida. Y a ti, hombre, te lo digo, tú tienes que ser un desafío, un ejemplo para tu familia. Pero la mujer, no deje esa guerra espiritual. Porque en la mujer hay un manto de protección que Dios te dio. Hay un manto de protección para que tus hijos sean guardados, para que tu familia sea guardada, para que tus finanzas sean guardadas, para que nada malo pase en ese hogar y en esa familia. Pero es un manto de autoridad. Y yo te quiero decir algo. Muchas veces nosotros nos tenemos que determinar. Mujer, tú te tienes que determinar a levantarte espiritualmente. Tú te tienes que levantar en las madrugadas a orar y a guerrear por tu esposo. Ahora, si tu esposo es un hombre que no ora y que no conoce de Dios, pues tú eres la guerrera de la casa. Tú vas a declarar en el nombre de Jesús y vas a orar por ese esposo tuyo. Y vas a declarar que en el nombre de Jesús ese hombre va a llegar a los pies de Cristo. En el nombre de Jesús, que tus hijos van a seguir las pisadas de Cristo. Nada ni nadie puede tocar la paz de Dios en ese hogar, porque tu mujer no lo vas a permitir. Tú no lo vas a permitir. Restaura tu autoridad, reconoce tu identidad como hijo de Dios. Dios nos dio el poder y la autoridad para ejercer nuestro sacerdocio. Dios te dio el poder y la autoridad. Tercero, no huyas de tu responsabilidad. No huyas de tu responsabilidad. Y sabes, por lo general, no queremos ser responsables de cosas serias. Tu mujer, yo te digo algo, no huyas de tu responsabilidad. No huyas de tu responsabilidad. Tú sabes que eres mujer y tú tienes que ser sujeta. Y a ti Dios te colocó una responsabilidad, que la mujer sabia edifica su hogar. Mujeres sabias es lo que necesita Dios en hogares de edificación, en casas de edificación, en familias de edificación. Mujeres sabias, mujeres sujetas, mujeres que reconocen la autoridad de su esposo, mujeres que amen a Dios, mujeres dispuestas, pero también hombres sujetos a Dios, hombres sujetos a Cristo, sujetos a lo que dice la palabra de Dios. Hombres sujetos, hombres sabios, hombres dispuestos a amar a Dios, hombres dispuestos a servirle a Dios, hombres dispuestos a hacerle guerra al enemigo, a hacerle guerra. Hombres protegidos, hombres que realmente dan protección en su hogar, hombres que protejan su hogar, hombres que amen su hogar, hombres que sean responsables con su hogar, que sean responsables con su pareja, que sean responsables en la educación de sus hijos. Tú tienes una responsabilidad, es que tú tienes que educar a tus hijos bajo la palabra del Señor y bajo los principios de la palabra de Dios. Tenemos que educar a nuestros hijos bajo los principios de la palabra de Dios. No nos podemos descuidar en eso. Yo te digo algo, tiene que haber esa sabiduría. Eliseo no huyó de su responsabilidad. Y yo digo que Eliseo estuvo ahí encima. Ya, espérame, Eliseo, quédate aquí porque Dios me mandó a Jericó. No me voy a quedar. Yo te voy a seguir. Y Eliseo lo siguió. 3 veces le dijo, quédate aquí. Y él dijo, las 3 veces, yo voy a seguirte. Y Elías le pregunta, ¿tú qué quieres? Y yo quiero una doble porción de tu unción, doble porción de tu espíritu. Y él le dijo, si en el momento en que yo soy arrebatado, tú ves cómo soy arrebatado, entonces se te dará esa doble porción. Si no, no. Y en ese momento él vio como carros de caballos, jinetes, llegaron y en medio de un torbellino fue arrebatado Elías y se le quedó el manto. Y en ese momento él toca el manto y va y golpea el río Jordán, y el río Jordán se abre
se abre y Él toma ese manto, Él toma ese legado. Porque yo a ti también te digo, hijo, tú tienes que entender el legado que tú tienes a través de tu papá, el legado que tú tienes a través de tu mamá. Tú tienes que llevar el mismo manto, porque por eso yo te digo, padre, que tú tienes que tener un manto de santidad. Ese es el legado que tú le vas a dar a tus hijos. Y tu hijo, tú tienes que seguir llevando ese legado, ese manto de santidad, ese manto de autoridad, ese manto que el Señor nos dio, ese sacerdocio que el Señor nos dio, ese manto que va a ser, que vamos a restaurar, ese manto que nos va a ayudar a dirigir no solamente un hogar, sino también una ciudad. Nos va a ayudar a dirigir un país, nos va a enseñar a manejar la obra de Dios, las finanzas. Ese manto tenemos que llevarlo, pero lo que tú tienes que hacer es, primero, restaura tu altar, reconoce tu identidad y no huyas de tu responsabilidad como hijo de Dios. Y este es el momento en que tú tienes que restaurar el manto sacerdotal de tu casa. Yo sé que de pronto había faltado la santidad en tu casa, de que tú, hombre, habías permitido muchas cosas inmundas en tu casa, habías permitido la inmundicia, la fornicación de tus hijos en tu casa, lo habías permitido y no habías sacado eso de tu familia. Y yo te digo, si tú no lo has hecho, arrepiéntete delante de Dios, no renuncies al manto. No renuncies al manto. Hay gente que renuncia al manto, hay gente que renuncia a la autoridad que Dios le dio. Y aún hablo de los mismos cristianos, No renuncie a su autoridad. No renuncie a ese manto que Dios le dio, a ese sacerdocio. Una persona que ora, que intercede por su familia. Yo creo en hombres y mujeres que oran e interceden por su familia, e interceden por sus hijos, que están guerreando, que no va a permitir que el diablo se los lleve en el nombre de Jesús, pero está guerreando. ¿Hay que actuar en fe? Sí, claro, hay que actuar en fe, pero necesitamos oración, necesitamos restaurar ese hogar. Y yo quiero invitarte en esta hora, que tú puedas cerrar tus ojos y le pidas a Dios, Señor, hoy, Padre Celestial, yo quiero en esta hora restaurar el manto sacerdotal en mi vida. Espíritu Santo de Dios, yo te pido, Señor, que tú te glorifiques, Señor. Padre Celestial, yo sé que he llevado mi hogar no bajo los principios de tu palabra, no en la forma, Señor, en que tú quisieras que yo llevara un hogar, Padre Celestial. Pero yo te pido perdón, Dios mío. Hoy yo te pido perdón y te pido, Padre Celestial, que yo pueda levantar mi hogar. Dame la autoridad, Señor. Hoy yo quiero restaurar mi autoridad. No quiero renunciar a mi autoridad, Padre Celestial. Yo quiero ejercerla porque yo quiero que mis hijos vivan en santidad. Yo quiero que mi pareja viva en santidad. Yo quiero que en mi casa esté la presencia de Dios. Yo no quiero que en mi casa, Señor, se sientan cosas del enemigo, Padre Celestial. Yo quiero que se sienta, es tu presencia, Padre Celestial. Lo declaro en el nombre poderoso de Jesús. Yo te pido, Espíritu Santo Dios, que ministra tu iglesia ahora. Ministra, Señor. Yo declaro en el nombre de Jesús que todo altar de Baal se tiene que caer ahora en el nombre de Jesús. Se tiene que caer ahora en el nombre de Jesús. Señor, declaro, Espíritu Santo de Dios, en el nombre de Jesús, Señor, que ese hogar habrá prosperidad, que en ese hogar, Espíritu Santo de Dios, estará tu presencia, Padre Celestial, que habrá paz, que habrá bienestar, Dios mío, habrá esa salvación, la vida eterna. Dios mío, yo no quiero huir de mi responsabilidad, la responsabilidad que tú me diste, Padre Celestial, para restaurar ese hogar, Dios mío, para levantar a mi familia, para levantar mi casa, Señor. Yo quiero una casa que edifique, Dios mío. Yo quiero una casa que restaure. Yo quiero, Dios mío, ese legado, que ese legado lo puedan llevar mis hijos, Dios mío. Ese legado de santidad y pureza, Padre Celestial. Hoy te doy muchas gracias, Señor. Te bendecimos, Padre Celestial. Te glorificamos, Espíritu Santo de Dios. Gracias por tu amor, gracias por tu misericordia, Dios mío. En el nombre de Jesús,
Jesús de Nazaret. Padre celestial, hoy yo reprendo ahora toda obra del enemigo que se quiera levantar en mi hogar, Dios mío, que se quiera levantar, Espíritu Santo de Dios, en este lugar, en esta casa, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Hoy yo quito toda maldición y declaro bendición sobre mi vida y sobre mi hogar, Dios. Gracias, Espíritu Santo de Dios. Bendecimos tu nombre en el nombre de Jesús. Amén y amén. Iglesia, Dios les bendiga. Espero que sigan teniendo una excelente semana. Chao, chao. Donde yo vaya, haré tu voluntad, tu mano me guardará y llevaremos luz a las naciones. Donde tu justicia me llevará, donde yo vaya, haré tu voluntad, tu mano me guardará y llevaremos luz a las naciones. En las naciones, luz en las naciones, para los corazones, luz en las naciones. Edificando luz en la nación. Tú has llegado para darme libertad y llenarme de tu paz. Siempre tú me has tenido entre tus planes, mis manos puedes usar, sé que vamos a llegar ahí donde tu justicia me llevará, donde yo vaya haré tu voluntad, tu mano me guardará y llevaremos luz a las naciones. En las naciones, luz en las naciones, para los corazones, luz en las naciones. Edificando luz en la nación. Tú guiarás mi camino, ya no estaré perdido. En tus promesas confío, mi fiel amigo, siempre estarás conmigo. Los he llamado en justicia, los sostendré.